Buenas tardes. Está bien el audio y la presentación, ¿se ve? Sí, doctor. Sí. Bueno, bueno, rápidamente antes de seguir, ¿cómo quedamos para lo del final? ¿Ya lo pensaron o el lunes? La mayoría está de acuerdo con que sean los últimos 4 temas. ¿Los últimos 4? ¿Cómo? Los últimos 4. A ver. Los últimos temas que hemos visto. ¿Los últimos temas? O bueno, eso fue lo que me dijeron. Pues es como otro parcial y acuérdense que los parciales los reprobaba la tercera parte. O sea, sin preguntar de los otros parciales. O sea, lo de las preguntas de los otros exámenes, ¿no? ¿O cómo? Pues sí, eso es lo que yo había entendido, pero pues lo podemos volver a platicar. Sí, para que quede claro y lo que les convenga a todos. Pero yo creo que es que como es un ordinario, pues en teoría tendremos que evaluar todo el semestre. Pero bueno, yo decía de hacer las preguntas previas más unas cuantas extras, ¿no? Pero en teoría pues ya tenía más chance de pasar. Pero bueno, mejor contémplenlo, platíquenlo y ya el lunes me comentan, me dicen para ya hacer el examen para el viernes. ¿Está bien? Bueno, entonces ahí el lunes me confirman. Vamos a seguir viendo el tema o terminar de verlo. ¿Está bien? ¿Alguna duda de la clase pasada? No, doctor. ¿Sí? ¿No hay dudas? Bueno, pues vamos a seguir viendo esto que empezamos a ver. Entonces quedamos que la disfunción sexual pues es todo, o bueno, todo lo que tenga que ver con la relación sexual no satisfactoria, que puede ser problemas con la eyaculación, con la erección, con la emisión de semen o incluso con el orgasmo. Entonces ante esto pues hay varios tipos de disfunción sexual. La que estamos comentando, que es la disfunción eréctil. De ahí, por ejemplo, la eyaculación precoz, que esta es más o menos común, en el cual el paciente pues eyacula antes de que él quiera, ¿no? Antes de que él esté satisfecho con él, tanto él como la pareja. Entonces a eso se refiere con eyaculación precoz, que puede ser a veces tan grave como antes de la penetración tengan eyaculación, otros justo cuando empieza la penetración o segundos después, y ya otros que sean un par de minutos después de la penetración. Entonces todo depende de que acaben de una manera satisfactoria la relación sexual. Hay otro que se llama eyaculación retardada. Aquí, ¿qué pasa? Pues que es lo contrario, ¿no? El paciente tarda mucho tiempo y no finaliza con la eyaculación, con el orgasmo, y que también es un problema porque, si te das cuenta, pues no, el paciente presenta pues no es una relación satisfactoria porque nunca llega al orgasmo, o es muy, muy difícil o muy tardado y pues tampoco es lo adecuado, ¿no? Entonces cualquier extremo rápido o retardado pudiera ser mal. La eyaculación retrógrada es también parte, que esto es cuando el semen, en lugar de irse hacia afuera, en lugar de salir a través de la uretra por el pene, se va hacia la vejiga. Entonces el paciente tiene orgasmo, el paciente terminó como se le denomina normalmente, pero no hay salida de semen, o sea, no se ve esa secreción blanquecina que salga, pero lo que pasa es que la secreción se produce, pero se va hacia la vejiga. Entonces en estos casos, incluso si nosotros le mandaríamos a hacer un examen de orina a un paciente, podemos encontrar espermatozoides en la orina, y de esta forma nosotros podemos confirmar este diagnóstico en pacientes que nos digan, no, es que no sale nada, pero sí termino.
Esto es un problema cuando el paciente quiere tener hijos. En caso de que no pueda tener hijos, lógicamente si no hay eyaculación, no hay espermas y no va a haber embarazo nunca. Entonces, esto es cuando a veces hay problema, y esto puede ser el efecto de algún medicamento o de la cirugía de próstata, por ejemplo, o de medicamentos para hiperplasia pueden generar este problema. Ya lo habíamos comentado en el tema de hiperplasia. Y el otro, anorgasmia, los pacientes que no llegan como tal al orgasmo durante la actividad sexual consciente. Entonces son ejemplos de diferentes tipos de disfunción sexual. Entonces, ya entrando al tema de disfunción sexual como tal, hay varios factores de riesgo que son los que normalmente nosotros le mandamos. Les dije que había como que dos tipos, ¿no? El psicógeno y el orgánico. O sea, el que sí tiene una enfermedad como tal que esté provocando esto, y el que no tiene una enfermedad orgánica, pero que de manera psicológica le evita tener una relación sexual adecuada. Entonces, dentro de las enfermedades que son más comunes, pues hay varios grupos que cuando tengan que ver con una enfermedad neurogénica, o sea, que esté dañado los nervios, que tienen que ver con la erección o con la función sexual en general, cuando hay un problema hormonal, que esté baja la testosterona, problemas arteriales o cavernosos que son vasogénicos. Aquí les había comentado cuando se fuga la sangre por las venas y entonces no hay una erección adecuada, o cuando hay una fractura de pene que se rompe la túnica y se fuga la sangre, o arteriales cuando hay en pacientes, por ejemplo, con problemas de arteriosclerosis, también se dañan las arterias que llevan sangre al pene, entonces no pasa adecuadamente la sangre hacia el pene y no tienen buenas erecciones. Incluso en este tipo de pacientes se ven cardiopatías, o en pacientes que les va a dar un infarto. A veces consideramos a un paciente, por ejemplo, le decimos: ¿sabe qué, señor? Usted ya tuvo una disfunción por la diabetes o por estas enfermedades, debe de cuidarse, porque se ha visto que un paciente que tiene disfunción eréctil y con factores de riesgo pueden tener infartos unos años después. O sea, a veces un síntoma o una llamada de atención: a ver, algo pasa, ten cuidado, porque si sigues con tu estilo de vida y no te cuidas, te vas a infartar en los próximos años. Entonces, puede ser el efecto de alguna enfermedad de este tipo. O pacientes que toman medicamentos, algunos medicamentos principalmente psicogénicos que se usan para dormir, por ansiedad, depresión, antipsicóticos, pueden llegar a producir la disfunción eréctil. Y algunas de ellas, que son las más comunes, a lo mejor una mezcla de los dos, ¿no? A lo mejor sí tienen diabetes y demás, pero aparte, y que eso le esté afectando, pero aparte la parte psicológica, que es lo que se juntan las dos cosas y producen más problemas. Entonces, dos grupos: psicogénicas, orgánicas, y bueno, las que tuvieran de los dos tipos. Entonces, los factores de riesgo, ya habiendo visto esto, pues puede ser pacientes con hipertensión, con problemas de lípidos, colesterol, triglicéridos, diabetes, pacientes enfermos del corazón, o que fuman o fumaron mucho tiempo. Pues estos son los pacientes que tienen mayor riesgo de presentar disfunción eréctil, y son a lo que cuando un paciente llega que no puede tener erecciones, o que ha empezado a tener problemas para la erección o algún tipo de disfunción sexual. Pues lo que hacemos de un inicio es valorar estas cosas, ¿no? Le pedimos un estudio de lípidos, un estudio de azúcar, ver si no tiene antecedentes de cardiopatía o hipertensión, y preguntarle si fuma o no fuma, cuántos años y demás. Y en base a todo esto, pues nosotros, si tiene estos factores de riesgo, pues una probabilidad es que tenga algo orgánico. Y si aparte en la valoración psicológica vemos que también tiene algún factor de riesgo como autoestima, mucho trabajo, estrés por el trabajo, depresión, ansiedad, problemas con la pareja, y esto esté ocasionando también una parte, pues ya decimos, puede tener los dos tipos, ¿no? Pero en un inicio estudios, y de un inicio también valorar la parte psicológica y de su relación sexual. Hay que preguntarle cuándo le pasa, si es todo el tiempo, es solo con alguna pareja, si tiene otras parejas, pues a lo mejor con algunas sí, con otras no. Si lo que les decía de preguntar las erecciones matutinas para ver si en la mañana tiene erecciones inconscientes, pues desde ese punto de vista nosotros podemos decir que es algo consciente y que pudiera estar más dirigido hacia una causa psicológica, o que al menos tiene una parte importante de eso. Entonces puede haber, como les dije, trastornos psicológicos, por la situación de que por las zonas en las que están controladas, y este tipo de problemas te causa, al final de cuentas, nuestra mente es fuerte, es muy poderosa, y si tenemos un problema psicológico, pues dentro de los problemas que nos va a generar va a ser
esta parte de disfunción eréctil. Algún porcentaje ya mínimo o menor, que es 20%, puede tener un origen neurogénico, que pueden ser lesiones periféricas o centrales. Centrales pues, puede ser un problema igual de EBC, un problema de infarto cerebral, un problema de algún tumor, pero los más comunes son las periféricas probablemente, pacientes con diabetes que dañan los nervios a nivel periférico, pacientes con lípidos que también afecten tanto los vasos como los nervios. Entonces ese tipo, yo creo que lo más común podría ser la diabetes como causa de este tipo de disfunción neurogénica. En la parte hormonal, pues alguna alteración en el control, por ejemplo la hiperprolactinemia es que hace que haya una respuesta menor o una concentración menor de testosterona circulando, entonces esto puede afectar también a la libido y afectar a la erección o a la función sexual. Tanto la hiperprolactinemia, síndrome de Cushing, si hay esteroides en exceso también producen esta situación, hipertiroidismo, y van a causar este tipo de problemas. Ahora, trastornos arteriales, también la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, pues causa que se tapen los vasos y por eso se producen los infartos por obstrucción de las arterias. Aquí igual, si hay una obstrucción de las arterias a ese nivel, pues va a haber disfunción eréctil, y es lo que les decía, que puede generar, nosotros podemos predecir que ese paciente está en riesgo de alguna enfermedad cardíaca en los siguientes años, si empieza con disfunción eréctil y tiene los factores de riesgo que les mencionaba. Entonces dice aquí que también puede ser congénico, puede ser que un paciente por un problema de nacimiento de las arterias pues no pueda tener nunca relaciones, y por eso es desde un principio no tendría, o postraumática también después de una lesión, lo que les decía, que hubiera una lesión de las arterias que llevan flujo o alguna fractura, pues puede haber un problema en este tipo de situación. En trastornos cavernosos, esto ya, enfermedad de Peyronie, por ejemplo, esta es una enfermedad que hace que el pene se incurve, se haga curvo, se hace una fibrosis como una cicatriz y el pene se hace curvo, entonces el paciente no puede hacer la penetración por esa curvatura, y eso es un problema de disfunción sexual. La diabetes también tiene que ver con esta parte de cavernosa, las fracturas que les decía de la túnica albuginea, que es la fractura de pene, y todo esto va a provocar disfunción eréctil principalmente. La que está inducida por medicamentos que les comentaba, antipsicóticos, antidepresivos, diuréticos, y pues el mismo envejecimiento puede ser una causa, o algunas otras enfermedades sistémicas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, pues ya saben, interrogatorio adecuado, antecedentes sexuales, desde cuándo empezó el problema, si ha sido toda la vida desde que inició relaciones sexuales, o hace un año, o hace unos meses, hace unos días, si ha sido súbito o poco a poco, antes era menos, o a veces sí, a veces no. Todo eso hay que preguntar, los factores de riesgo que comentamos, la situación psicológica, las enfermedades que pueda padecer. Pues hay que hacer una exploración física, ¿no? Si en la exploración nos damos cuenta que el paciente no tiene un testículo y el otro está arriba, o los dos están en las ingles, que eso nos pudiera llevar o que el paciente no tiene caracteres sexuales secundarios adecuados, o sea, que los testículos están muy pequeños, el pene muy pequeño, no se desarrolló, y quiere decir que a lo mejor tenga un trastorno hormonal ya de toda la vida, y que por eso no tiene erecciones adecuadas. En la exploración también podemos ver lo del Peyronie que les comentaba, que el pene esté curvo y que eso sea la parte de la disfunción, o sea, que el paciente no pueda tener penetraciones adecuadas. Y en los estudios pues ya glucosa para la diabetes, perfil de lípidos, testosterona, hay que evaluar todas estas partes. Y hay un cuestionario para ver también que el paciente evalúe más o menos su grado de disfunción eréctil. Ya si queremos hacer, ya dentro de todo esto, estos estudios ya son un poco más especializados, avanzados, y esto es cuando, por ejemplo, ya tenemos esto y le damos un tratamiento y el paciente no mejora, y pues ya nosotros queremos hacer como que una prueba más avanzada, le podemos hacer esto. Hay una prueba en la cual nosotros inyectamos un medicamento y lo mandamos a estudiar en un ultrasonido para ver si están tapadas las venas o las arterias, mejor dicho, que llevan flujo al cuerpo cavernoso, o si hay una fuga a través de una vena. Todo esto para esto se hace un ultrasonido, pero se tiene que inyectar un medicamento para producir la erección y nosotros poder diagnosticar si hay un problema en los vasos, en la parte vascular del pene.
Hay algunas pruebas neurológicas como latencias del reflejo, pruebas sensitivas para ver si está afectada alguna parte de la sensibilidad o de los nervios que llevan la información al pene. Y pues ya teniendo estas pruebas, nosotros vamos a iniciar un tratamiento probable. Lógicamente, si nosotros en los estudios creemos que todo es psicológico, pues vamos a iniciar un tratamiento y vamos a ayudarnos también de la parte psicológica, recomendarle al paciente que vaya con un terapista sexual, un especialista en terapia sexual, psicólogo, psiquiatra, para que nos ayude en la parte psicológica y nosotros dar un tratamiento, un medicamento para ayudarle al paciente a tener mejores elecciones, y también eso ayuda a que recupere calidad de confianza y que le ayude en una manera conjunta. Si nosotros nada más damos tratamiento, pues a lo mejor no va a funcionar, aunque no tenga una enfermedad, aunque sea psicológico, pues nada más le damos la pastilla, pues él va a seguir con el problema. O si damos puro apoyo psicológico, pues también el paciente no va a quedar conforme y va a seguir el problema. Es un ciclo esta situación. Entonces, le vamos a recomendar cambios en el estilo de vida. Si el problema es tabaquismo, que bueno, él tiene factores de riesgo como tabaquismo, que no hace ejercicio, que está muy obeso, que tiene diabetes, los lípidos altos, todo eso le vamos a recomendar, ¿no? Que se controle las enfermedades que se hayan evidenciado en los estudios, que cambien su estilo de vida, que haga ejercicio, que baje de peso, que no fume. Todo ese tipo de cuestiones nos va a ayudar a mejorar la función renal. Como dice aquí, una dieta y una vida sana en general. Nuestra función sexual puede ser el reflejo de nuestra salud. Entonces, si nosotros somos personas descuidadas, pues también vamos a estar mal internamente y nuestra función sexual también va a estar afectada. Entonces, le vamos a recomendar lo que les comentaba: ejercicio, dieta, abandonar los hábitos que le pueden estar afectando, incluso drogas si es que las utiliza el paciente, y adecuado control de sus enfermedades. Entonces, de esta forma, pues así como dicen, pues nosotros vamos a tratar de que el switch se encienda, ¿no? Si hay medicamentos que le pudieran estar afectando, como los antipsicóticos, antidepresivos, pues ver si esos medicamentos pueden cambiarse por algún otro que no tenga ese efecto, o suspenderlos en dado caso de que se requiriera. Y el tratamiento psicosexual que les decía, ir con un terapeuta sexual para que nos ayude en esa parte de la parte psicológica. Estos pacientes surge mucho como un ciclo vicioso. El paciente tiene alguna falla porque estuvo estresado, por un evento de problemas con su pareja, cualquier cosa, y tiene un evento o porque tiene mucho estrés en el trabajo, lo que sea, y le generó que en esa relación no haya podido tener una buena funcionamiento, ¿no? Y eso le genera un trauma al paciente. Entonces, a la siguiente, pues él ya va con el trauma de que, ¿qué me habrá pasado la ocasión anterior? Estoy enfermo, a lo mejor ya nunca voy a poder, y mi pareja no va a quedar satisfecha y me va a dejar. Todo eso genera muchos traumas en el paciente y hace que a la siguiente relación, pues el paciente también esté muy estresado y de otra vez vuelva a fallar. Entonces ya 2 veces pues es más estrés, 3 veces es más estrés, y entonces empieza a haber un ciclo: mientras más falle, más estrés, y mientras más estrés, más va a fallar. Entonces, por eso requerimos explicar al paciente cuál es la situación, darle medicamento, un tratamiento, tratar de todo lo que comentamos de factores de riesgo, tratar de modificarlos. Es importante la parte psicológica, mandarlo con un especialista que pueda ayudarlo en esta parte para que el tratamiento sea el mejor o lo más óptimo posible. Si tiene una enfermedad endocrinológica, alguna alteración hormonal, pues hay que también tratarla, mandarla con el especialista, en dado caso de que se deba a esto. Ahí podemos dar, en caso de que el paciente pueda tener ya, debido a la edad, o que nosotros comprobemos en estudios que también la testosterona está disminuida, pues podemos dar suplementos de testosterona para regularla. Si el paciente tiene niveles normales de testosterona, no vale la pena y estamos aumentando riesgos para el paciente. Entonces, en caso de que esté disminuida la testosterona, podemos dar suplementos. Si no debemos de darlos nada más porque sí, hay que tomar estudios primero. Si los valores están normales, la testosterona no está indicada y no se la deberemos de dar al paciente. Lógicamente, esto casi siempre nos va a dar más vitalidad al paciente, le va a dar más fortaleza, más vigor, más vitalidad, pero no quiere decir que esté bien. Al contrario, le podemos crear un efecto posteriormente y afectarlo más.
Entonces la testosterona solo en caso de que veamos que la testosterona está disminuida. En caso de que nosotros le demos testosterona de más, también podemos crear efectos secundarios. Vamos a bloquear el eje de hipotálamo hipófisis, y ya después al suspender la testosterona el paciente ya no va a producirla, puede crear infertilidad, dolor en las mamas, ginecomastia, que haya un aumento en estrógenos. Entonces al final va a ser contraproducente si el paciente no la requiere. Y pues la base del tratamiento una parte de todo esto que es muy importante, la base que nosotros tenemos para tratar a los pacientes con disfunción son los medicamentos tomados, el tratamiento farmacológico oral, que en general se denominan inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, así lo abrevian así, PDE5I, ¿no? Inhibidores de fosfodiesterasa. Estos medicamentos son selectivos, los más comunes, el sildenafil, y el nombre más conocido es el Viagra, vardenafil, que es otra sal o otro tipo de este inhibidor, y el tadalafil. Su forma de actuar, ¿cuál es? Ya habíamos visto el ciclo de cómo se libera el óxido nítrico, produce GMP cíclico y demás. Entonces los inhibidores evitan que la enzima de 5-fosfodiesterasa destruya el GMP, lo inactiva, entonces se produce o se mantiene por más tiempo la erección. Esa es la forma en la que funciona los inhibidores de 5-fosfodiesterasa, como el sildenafil. Entonces aquí hay ejemplos: Viagra, que es el sildenafil, el Levitra, que es el vardenafil, y el Cialis, que es el tadalafil. Son los más comunes. Pueden ser de otros nombres, pero bueno, son los más comunes, nombres comerciales, pero bueno, pueden encontrar tadalafil con otro nombre. Viagra ya hay muchos nombres también, genéricos, similares, con múltiples nombres. Y el vardenafil, sí creo que nada más hay Levitra. Pero bueno, tadalafil ya hay también genérico, o bueno, con otros nombres comerciales. Dependiendo del medicamento, pues son las dosis. El sildenafil, que es el primer medicamento que salió, lo normal es que empecemos con 50 miligramos y hay una presentación de 100 miligramos también. El vardenafil y el tadalafil son de 10 miligramos y hay de 20 miligramos. Casi siempre empezamos con 10 y después, y si no, pues aumentamos a 20 miligramos. Pues aquí dicen el sildenafil 50 o 100 y el otro 10 o 20 miligramos. Estos medicamentos, pues depende cuál es, como les digo, si la causa es una u otra, hay que tratar de corregir la causa. Si es psicológico, pues tratar de ayudarles a manera de que el paciente no requiera toda la vida medicamentos. Hay pacientes que la enfermedad es por diabetes, por presión, por tabaquismo, que estos pacientes, pues la verdad es que la mayor parte de las veces ya no van a tener otra más que utilizar los medicamentos para tener buenas elecciones. Ahora, ¿cómo se dan estos medicamentos? Estos medicamentos normalmente son antes de la actividad sexual. Nosotros les vamos a recomendar al paciente que 1 hora, hora y media, 2 horas antes de que ellos tengan planeada la actividad sexual, se tomen la pastilla para que haya un efecto de haber un estímulo, ya sea por tacto, visual, contacto. A ver, ¿cuándo van a dar la despensa, niña? Bueno, ¿cuál despensa? ¿Cuál despensa? Hey. Bueno. ¿Están ahí? ¿Estamos bien? Sí. Bueno. Entonces, los medicamentos se dan antes de la actividad sexual. Tiene que haber una estimulación para que funcionen. Y lo malo es que tienen que planear, por así decirlo, la actividad. Hoy tengo una salida, lo más seguro es que tenga, pues me llevo la pastilla y 1 hora, 2 horas antes me la tomo. La diferencia tal vez entre el Cialis y el Levitra, pues no hay mucha diferencia. Entre el Viagra y los demás sí hay más diferencia. El Viagra es un medicamento que tiene un efecto más corto, unas 4 horas más o menos se supone, y el Levitra y el Cialis se ha demostrado que hasta 18 o 24 horas, entonces una dosis se alcanza para incluso al otro día, por así decirlo, y el Viagra tiene un efecto más corto. Entonces esos son como que los datos más importantes. En tadalafil hay una presentación de 5 miligramos, que este medicamento son como para pacientes que tienen relaciones sexuales más frecuentes, o sea, pacientes más jóvenes, en los que estos serían como que para pacientes que tienen relaciones, no sé, 1 vez a la semana, 1 vez al mes,
Para pacientes que pudieran tener relaciones mucho más frecuentes, a veces recomendamos el de 5 miligramos, es el Cialis de 5 miligramos, y este se toma diario, una vez al día, durante todo el mes, 2 meses, 3 meses, para que estos pacientes que lo ocupan más frecuente pues puedan estar preparados en el momento en que surja la necesidad, ¿no? O la situación. Si esto no funciona, pues ahí sí ya nos mete en problemas, porque ya requerimos un tratamiento un poco más complejo. Hay un medicamento que se llama el Prostadil, que es un vasodilatador, y este medicamento, por ejemplo, que es el que le seguiría en dado caso, es inyectado, es intracavernoso. Entonces nosotros ponemos una inyección directamente en los cuerpos cavernosos para provocar la dilatación de los vasos. Entonces aquí es como se aplica, se inyecta, se aspira para ver que haya sangre y que estamos en el cuerpo cavernoso, y ahí se infiltra. Estos pacientes, el problema de esto es estarse inyectando cada que vamos a tener relaciones, pero bueno, cuando no funciona la primera opción, esta es una opción que puede también utilizarse. Ahora, estos pacientes también pueden tener riesgo de priapismo, hay que tener cuidado, pero bueno, en pacientes que no funcionan los medicamentos vía oral, pues esta es una opción, la inyectada. Y en este medicamento, el Prostadil, que es una prostaglandina y causa vasodilatación, también hay actualmente ya llegó a México desde hace un par de años, una presentación que es transuretral, es como un gel que se pone en la punta del pene, en el meato por donde orinamos. Ahí se pone ese gel y también tiene el efecto, pues el mismo efecto que la inyección, por así decirlo. En teoría no es tan efectiva, pero es otra opción que pudiera haber en caso de que no funcionen los medicamentos tomados. Si ninguno de estos funciona, pues tenemos otras opciones. Bueno, estos son medicamentos inyectados también. Aparte del Prostadil, hay gente que hace combinaciones, que es como los que usan. Hay una clínica que se llama Boston que te inyecta y no saben qué es, y esto es lo que mezclan algunos medicamentos para crear una mejor respuesta. Pero bueno, prácticamente el que funciona, bueno, el que está demostrado que venden y que funcionan sería el Prostadil, que se llama Caberget. Entonces el medicamento es el que venden y están en las farmacias y demás. Estos ya son otros compuestos que se pueden utilizar y que su efecto al final de cuentas es vasodilatación para que el pene tenga una respuesta. De ahí pues nos quedan dos opciones. Cuando el problema es un problema vascular, pues tenemos la cirugía abierta. Cuando el problema es una fístula donde están fugando la sangre por las venas, pues tenemos que abrir, buscar la vena y cerrarla. O si hay una lesión arterial, pues tratar de hacer un puente para volver a regresar la adecuada circulación. Pero bueno, la verdad es que la cirugía es muy rara, porque también es más rara que la fístula sea la causa, pero bueno, es una opción. Y lo que sí es más común son las prótesis de pene, las bombitas que me imagino han oído hablar de ellas. Son prótesis de pene, los cuales hay varios tipos. Actualmente la tecnología ha aumentado, hay maleables o semirrígidos. Hay uno que no tiene bombita, sino que es maleable y la doblamos para bajarlo y lo enderezamos para cuando queremos rigidez, que esas ya casi no se utilizan, eran como que las primeras, ahorita ya son casi todas inflables. Y inconveniente de eso, pues que son caras, son muy caras, tienen un tiempo de vida útil, y que algunos de ellos pues pudieran fallar, igual que en cualquier otro tipo de tratamiento puede haber sus fallas. Entonces hay que avisarle al paciente que es caro, hay que darle todas las indicaciones, es caro, la mayoría funciona y funciona bien, pero pues hay que decir al paciente que algún 5 a 15% puede ser que no falle, que en los 5 años pueden fallar, y que después de cierto tiempo, 10, 15 años, se necesitaría cambiarlo. Entonces estos productos pues se implantan en el cuerpo cavernoso, y así como les decía de los esfínteres artificiales, tienen una bombita y un reservorio aquí en el escroto, ahí se pone. Si nosotros queremos una erección, inflamos el reservorio, eso se filtra, se pone agua para que pueda estar un sistema cerrado con líquido. Nosotros inflamos con la bombita la prótesis para que haya erección, y cuando ya acabó la relación, con este dispositivo que está en el escroto se aprieta y se llena, se vacía otra vez la prótesis y se llena este sería un reservorio, aquí estaría el agua.
Entonces se aprieta la bomba y se infla el implante y después se vuelve a vaciar y se va el agua hacia el reservorio. Y así es como actúan las prótesis de pene. Entonces, pues eso es lo que es el tema de disfunción eréctil, los tratamientos que hay, la forma de evaluarlo, las causas y pues nada más. No sé si hay alguna duda que les haya generado, que tengan o que ya tenían de antes o que ahorita, si es que leyeron, pues a lo mejor les generó alguna duda, o de las clases, algo que no haya quedado muy, muy claro. Yo tengo una duda, doctor. A ver. No recuerdo si en el libro lo mencionaba muy brevemente, pero ¿hay alguna relación con la disfunción eréctil y la obesidad? Sí, efectivamente. Acuérdense que la obesidad pues, es una enfermedad como tal, y el obeso, bueno, para empezar, el obeso pues tiene más riesgo de presentar otras enfermedades como principalmente la dislipidemia, ¿no? El obeso pues, normalmente va a tener colesterol o triglicéridos altos, aunado de que depende de la edad, pues también pudiera tener síndrome metabólico, que ya incluye también hipertensión y ahí descontrol de azúcar. Pero otra causa por la cual los obesos pueden tener un problema de erección es porque la obesidad causa un aumento de estrógenos circulantes. Entonces se dan cuenta, un paciente obeso va a tener boobies, va a tener ginecomastia, les va a crecer la ginecomastia, y eso es por un exceso de hormonas masculinas. El colesterol y la grasa como tal produce más hormonas más femeninas, estrógenos, y va a haber una disminución de testosterona. Entonces los pacientes obesos normalmente tienen pene más pequeño, testículos más pequeños, y pueden generar ginecomastia, o sea que las boobies aumenten, ¿no? Incluso vemos que algunos pacientes bajan de peso y pierden esas cosas, o sea, ya otra vez las boobies se bajan, las mamas, pues. Y es por eso, ese es el segundo efecto en el cual la obesidad provoca o puede provocar disfunción eréctil. Aparte de autoestima y muchas otras cosas, pero bueno, en general podría ser por una cuestión hormonal en el cual hay un aumento de estrógenos o de hormonas femeninas circulando en la sangre, y eso va a afectar a la erección como tal, bueno, a la función sexual, en este caso la erección. ¿De alguien alguna otra duda? Doc, ¿podría repetir lo de las prótesis? Es que eso no lo entendí muy bien. Las prótesis. La prótesis, nosotros tenemos que abrir el pene y poner la prótesis, que es este cilindro, adentro del cuerpo cavernoso. Abrimos el cuerpo cavernoso y ahí metemos ese cilindro, por así decirlo, y mandamos dos reservorios, uno que es la bomba con la que se va a inflar y otro que es el fluido, el líquido con el que se llena. Es un sistema cerrado. Cuando el líquido no está en el pene, se va hacia el depósito y el pene va a estar flácido. Cuando nosotros queremos tener una erección, o el paciente quiere tener una erección, infla con esta bomba, el líquido pasa de aquí hacia la prótesis y eso causa que se erecte el pene. Si nosotros lo queremos volver a desinflar, bueno, a que baje ya la erección, apretamos la bomba para que el líquido regrese otra vez al depósito, y así. O sea, el líquido está entre el depósito y el pene, y nosotros apretamos la bomba para que se llene esa prótesis y se produzca la erección. ¿Y quitan algún testículo o lo ponen amarrado al testículo? Como... No, en el escroto, se pone a un lado en la piel, es subcutánea. Nos abrimos la piel y ahí ponemos el reservorio para que se esté aplastando el paciente cuando... ¿Y no estorba? No, bueno, sí se siente, pues, se va a apretar. Normalmente no, o sea, no es de que sea un bulto grande, o sea, sí se va a ver la marca donde está, pero no es gran molestia ni gran cosa, o sea, no se deforma todo, pero sí se siente, lógicamente. Ok, gracias, Doc. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces, pues ya con esto acabamos el tema de disfunción eréctil. Nos queda el de insuficiencia, el de infertilidad. Y ya yo creo que acabamos los temas que teníamos pensado darles. Y pues ya nada más. Yo creo que el otro tema lo vemos
2 o 3 clases de la siguiente semana y ya nos y ya no sería el examen. ¿Sale? Ok, Doc. Ok. Ya platíquenlo, incluso si pueden con el otro grupo, bueno, entre ustedes primero, ya ver el otro grupo qué dice, ya para ver el examen cómo va a ser, ¿sale? Ya el lunes me confirman. Está bien. Bueno, muy bien, nos vemos el lunes. Gracias, Doc. Hasta el lunes. Bye. Esto.